damos inicio de esta manera al programa del día de hoy y agradecemos a nuestro Padre Eterno por darnos el privilegio y la oportunidad de estar juntos. Y es que en esta oportunidad todos nosotros podemos asegurar que el Señor nos ha guardado hasta este momento y por eso nuestra alma está confiada. Amados hermanos, ahí donde ustedes están, los invitamos a que en oración nos presentemos delante del Señor antes de un tiempo de adoración a su presencia. Bendito Padre y Señor eterno, nuestro corazón realmente reposa en saber que tú tienes el cuidado de nosotros, que nuestra vida te pertenece, Señor, que nuestros días están contados en ti. No nos iremos a tu presencia ni un día antes ni un día después, pero hasta cuando tú nos permitas tener aliento de vida, Señor, queremos nosotros dedicar nuestras vidas a ti, Señor, a honrarte, a alabarte y exaltarte. Sabemos que para ti, Señor, no hay nada imposible, que tú eres el Dios de todas las cosas, de todos los poderes. Tú eres majestuoso, tú eres santo, sublime y perfecto, Señor. Por eso en esta noche, todos juntos, desde nuestros hogares o en el lugar en donde nos permitas estar escuchando este discipulado, queremos rendirte el mejor de los homenajes. Recibe esta alabanza desde lo más profundo de nuestro corazón. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que siento. Yo sé que a
y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, Señor, creo en ti, Cristo, creo en ti, Cristo. Creemos en ti, Señor, en tu palabra, en tus promesas y en todo lo que tú eres, mi Señor. Nuestra confianza tan solo está en el Señor. En Él descansamos y en Él está la certeza de que nuestros días están realmente bendecidos si nosotros nos tomamos de su preciosa mano. Amado Señor, en esta noche queremos bendecir tu santo nombre y darte gracias, Señor, porque aún tu Padre Santo nos sigues aconsejando, nos sigues dando estos tiempos para poder encontrarnos con tu preciosa palabra. Por eso en esta oportunidad, Señor, queremos también agradecerte y honrarte a ti, presentando los diezmos y las ofrendas, reconociendo, Señor, que eres tú el dador de todas las cosas en nuestra vida. Disponemos de este tiempo en tus preciosas manos y te agradecemos, Padre Santo, por toda la provisión que tú has entregado a nuestras casas, a nuestras familias. Oramos también, Señor, por las personas que pasan por necesidad, familias, Señor, de nuestra congregación. Si nos permites, Padre Santo, seguir ayudando y aportando, queremos, Señor, extendernos. Padre Santo, te adoramos con todo el corazón y te damos gracias porque sabemos que tú eres el sustentador de todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús entregamos los diezmos y las ofrendas. Y ahora, Padre Santo, disponemos también nuestro corazón para recibir la enseñanza en esta noche. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres un Dios soberano. Padre Santo, tú eres el que nos enseña, Señor, y tienes en tu bondad el darnos la oportunidad de estas noches, Señor, entre semana, todos los martes, miércoles y jueves, el poder apartar un tiempo para que nuestra conciencia, nuestra alma, nuestro espíritu reciba, Señor, las enseñanzas de tu preciosa mano. Por eso, Señor, te bendecimos a ti, quien eres tú el que nos aconseja, y eres tú quien levanta y sostiene también la vida de Pastor Edgar Silva, que trae la exposición de la palabra en esta noche. Bendícelo grandemente. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, la bendición de mi Señor sea con cada uno de ustedes. Amados, estamos gozosos de poder compartir la palabra del Señor en un tiempo tan especial, tan complicado. Vemos las cosas que están pasando en el mundo, en la franja de Gaza, Israel, involucrándose otros países. Pero Dios nos da la oportunidad de que, a pesar de la situación, no solo de salud, sino incluso política, Dios nos da la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios ahí donde tú estás, en tu casita. Y amados, hemos estado estudiando Juan capítulo 17, la oración sacerdotal de nuestro Señor, y hemos considerado ya algunas lecciones introductorias con respecto a este capítulo. Hemos visto, por ejemplo, el ambiente en el que fue declarada esta oración. Hemos considerado la semana anterior la sustancia de esta oración. ¿Cuál es la sustancia? Darle la gloria a Dios. Y usted tiene oportunidad de revisar estos temas, quedan en la red. Y el día de hoy, mis amados, yo quiero que por favor consideremos la oración de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, pero que podamos entender esta oración y el plan eterno de Dios. Todos nosotros hacemos planes, todos tenemos metas, pero amados, debemos pedirle que en esta lección el Señor nos ayude a entender un poco el plan eterno de Dios. Y para eso vamos a dar lectura. Juan capítulo 17, hemos revisado apenas los primeros versículos. Estas cosas habló Jesús, versículo 1, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado.
Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice el Señor, dirigiéndose al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Quiero que diga conmigo, antes que el mundo fuese. La oración de mi Señor Jesucristo y el plan eterno de Dios. ¿Desde cuándo? Desde antes que el mundo fuese. Amados, entremos en materia. Aunque fuera impensable para los discípulos la muerte del Mesías, ellos esperaban otra clase de Mesías, otra clase de libertador. Y aunque era impensable para ellos la muerte que iba a experimentar el Mesías, amados, era parte esencial y parte deliberada del plan eterno de Dios. Plan eterno de Dios. Y oro para que en esta lección podamos entender no desde nuestra perspectiva, por favor, no desde nuestra visión pequeñita, humana. Tratemos de entender desde lo que el Señor nos muestra en su palabra. Un plan eterno. Aunque Jesús ya les había dicho claramente que el Hijo del Hombre va a Jerusalén a que le maten, según lo que está determinado antes que el mundo fuese. Ese plan eterno de Dios, ese plan determinado por el Padre. En Lucas capítulo 22, versículo 22, facilito para recordar, Lucas capítulo 22, 22, y me gustaría que subrayes estos pasajes. Aquí nos habla del plan eterno de Dios. El Señor declara y dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, va a la cruz del Calvario, según lo que está determinado, plan eterno de Dios. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado, hablando de Judas Iscariote. Los discípulos no entendían del todo qué quería decir, así como nosotros muchas veces no podemos entender los planes que Dios tiene para nosotros en esta vida. Imagínate lo que es en esta lección tratar de entender el plan eterno de Dios. Solo el Espíritu Santo a través de su palabra podrá hacer que esta lección quede clara en la vida de cada uno de nosotros. Los discípulos no entendían, les decía, de manera completa, no entendían del todo qué quería decir el Señor con palabras como estas, por ejemplo. El Señor les decía que ellos, hablando de los discípulos, no entendían esta palabra y tenían miedo preguntarle. Mas ellos no entendían estas palabras, las palabras que declaraba el Señor, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre estas palabras. Habían cosas, amados, que el Señor declaraba y que simplemente los discípulos no entendían. Es más, no solo que no entendían, a veces hasta objetaban lo poco que entendían, como lo demuestra el pasaje registrado en Juan, que lo vimos en su momento. Solamente escuche, no entendían. Pedro no entendía. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, ya le digo el pasaje, pero quiero que ponga atención. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya les venía anunciando todo esto. Es necesario que pase por todo esto, les decía el Señor. Pero no solo que no entendían, sino que objetaban, como en el caso de Pedro. Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Te das cuenta? No solo que no entendían, objetaban. Pero
Dice la palabra que Él, volviéndose, nuestro Señor Jesucristo, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Amados hermanos, no solo que no entendían, sino que objetaban. No fue hasta después de la resurrección que los discípulos entendieron de una vez por todas por qué era necesaria la muerte de Cristo. Porque Él era el sustituto perfecto por el pecado, para reconciliar a los pecadores con Dios por medio de la cruz. Luego entendieron. Luego los discípulos se dieron cuenta de que su muerte había sido todo el tiempo. La muerte del Señor estaba dentro del plan eterno de Dios, dentro de un plan divino, dentro de un plan determinado desde antes, desde una eternidad pasada. Es por eso que luego en el día de Pentecostés fue Pedro quien anunció que Jesucristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Fue entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 23, usted va a encontrar esta verdad. Entregado nuestro Señor por un determinado consejo y anticipado conocimiento, el plan eterno de Dios. Amados, es así como fueron entendiendo los discípulos. Y por ejemplo, ellos declaran y dicen: porque verdaderamente se unieron en Jerusalén contra tu santo Hijo Jesús. Ese era ahí el mensaje de los discípulos en la época de la iglesia primitiva. Verdaderamente se unieron, ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Contra quién? Contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. El plan eterno de Dios, la oración de Jesús y el plan eterno de Dios. Mira la última parte del versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amados, nuestro Señor fue entregado una vez más para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Qué lindo saber que tú, hermano o hermana amada, el Dios a quien tú amas, sigues y sirves, tiene el control, no solo conoce, tiene el control, y muchas cosas Él ha determinado en tu pasado, presente y futuro. Amados, de hecho los profetas en el Antiguo Testamento habían podido predecir la muerte del Mesías con tan vívida precisión, y era porque ellos sabían que era parte del plan divino desde el principio. En Hechos capítulo 3, versículo 18. Hechos capítulo 3, versículo 18. Tal vez para que tome nota le doy estos pasajes y luego usted pueda, por favor, revisar con calma. Dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. ¿Te das cuenta el plan eterno de Dios? Dios había cumplido lo que les había anunciado por boca de todos sus profetas. El plan eterno de Dios lo vemos desde el Génesis, cuando el Señor le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dos simientes, dos linajes, dos descendientes. Aquellos que son
producto de la impiedad, y aquellos que van a ser pueblo de Dios. Amados, pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, y la mujer, la descendencia de Eva. Entre tu simiente, los descendientes del diablo, los hijos que le dan la espalda al Señor, hijos del diablo, como dice la palabra. La simiente de la mujer, le dice a la serpiente, te herirá en la cabeza y tú simplemente le herirás en la parte baja del talón, en el calcañar. Eso significa, eso fue dicho ya desde el libro de Génesis. Fue anunciado a través de los profetas. Isaías, por ejemplo, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo, hablando del Mesías, delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Usted puede seguir leyendo Isaías 53. Fue anunciado por medio de los profetas. Con razón el apóstol Pedro en su momento dijo, hablando del Mesías, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Recuerde que estamos estudiando en esta noche la oración de Jesús y el plan eterno de Dios. La obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no fue algo, una decisión tomada a última hora, no, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Para los que toman nota, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Primera de Pedro 1, 20 y 21. Amada iglesia, tú eres parte de ese plan eterno de Dios. La iglesia es parte del plan eterno de Dios. Tú que estás en Cristo, tú que has sido salvado por gracia, tu iglesia, estás dentro del plan eterno de Dios. Mi Señor Jesucristo fue parte de ese plan eterno de Dios, ya destinado para ir a la cruz del Calvario aún antes de la fundación del mundo. Amados, el plan de salvación divino, por lo tanto, se formuló en el pasado eterno, antes del inicio de los tiempos, cuando Él se propuso salvar a un remanente de la raza humana que creería en la obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario. A este grupo de personas, de hombres y mujeres, a través de los siglos, se los conoce como la iglesia del Señor Jesucristo. El Señor sabía que a ellos se mostraría, que a ellos se revelaría. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5. Efesios 1, 4 al 5 es tan claro, dice, según nos escogió, iglesia. Amados hermanos, tú no eres producto de la casualidad. Si un día tú vas al cielo es porque dice Efesios 1, 4 y 5, según nos escogió en Él. ¿Cuándo, pastor? Antes de la fundación del mundo. Así como el Señor había sido ya determinado lo que Él iba a hacer en la cruz del Calvario. Tu vida y mi vida, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué le movió? El puro afecto de su voluntad. ¿A quién? A los que escogió en Él antes de la fundación del mundo. Amados, es por eso que el Señor declara en sus enseñanzas, el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre,
Heredad del reino preparado. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25, 34. Mateo capítulo 25, versículo 34. ¿Desde cuándo estás tú, amado, amada, hermano, hermana, amada? ¿Desde cuándo estás en los planes de Dios? Cuando tú piensas y dices, yo creo que Dios se ha olvidado de mí, por favor, tenemos que ajustarnos a lo que dice la palabra. Entendamos esta lección. ¿Has estado? Hemos estado en los planes de Dios. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amados, por lo tanto, este plan eterno estaba garantizando las promesas que Dios había hecho. Como Pablo, por ejemplo, explica a Tito, dice, la esperanza de la vida, esto es garantía, hermanos, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, diga conmigo, no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tito capítulo 1, versículo 2. Prometió desde antes del principio de los siglos. La frase desde antes del principio de los siglos quiere decir literalmente antes del comienzo del tiempo, antes de que exista el tiempo. Nosotros estamos limitados al espacio y el tiempo, Dios no. Por lo tanto, desde antes del principio de los siglos, antes del comienzo del tiempo, indicando esta expresión que la redención siempre ha sido parte del plan soberano de Dios, siempre, mis amados. Por eso, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, dice, por la sangre del pacto eterno. No es de última hora. Oh, cayó Adán, cayó Eva, oh, pecaron la descendencia de ellos. A través de los siglos el hombre ha seguido pecando. Tú y yo, ¿cuántas veces hemos pecado? Amados, por la sangre del pacto eterno. Qué hermoso. En el pasado eterno, el Señor ya hizo la promesa de salvar a quienes Él conoce, a quienes Él ha predestinado, a quienes Él ha escogido. ¿Quiénes son? La iglesia. El cumplimiento de esta es absolutamente cierto, pues es imposible, mis amados, que Dios mienta. Diga conmigo, es imposible que Dios mienta. No hay cómo, hermanos amados. Por eso dice la Escritura, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos nosotros en esta noche y siempre un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para abrazarnos, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios, mis amados, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, tenlo por seguro, si Él dijo, Él lo hará. Si Él habló, Él ejecutará. Y dice que tú y yo hemos estado en el plan eterno de Dios. Que nuestro Señor Jesucristo cumplió su obra redentora en la cruz del Calvario porque se estaba cumpliendo al pie de la letra un plan determinado, de antemano, antes de los siglos, antes del tiempo. Si Él lo dijo, yo lo creo, mis amados. Aquel que es la gloria de Israel, nuestro Dios, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Por eso, cuando entendemos esto, ¿cómo no vamos a aceptar que Jesús dijo, yo soy el camino, pero también dijo la verdad? No miente, y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, la verdad. Al Espíritu Santo, cuando viene a morar dentro de nosotros, tenemos que reconocer que sí es del Espíritu Santo, sí es del Consolador, pero es del Espíritu de verdad. ¿Verdad? Él no miente.
Pero cuando venga el Consolador, a quien el Padre os enviará, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dice. Diga conmigo, Dios no miente. Si Él dice que tú estuviste en los planes del Señor, aún antes de la fundación del mundo, antes de que el tiempo exista, tú ya estuviste en sus planes. Estoy hablando a la iglesia del Señor, aquellos que han sido salvados. ¿A quién se hizo esta promesa, puesto que nadie había sino Dios antes del inicio del tiempo? ¿A quién le prometió el Señor? Amados hermanos, la respuesta a esta pregunta es obvia. A Él mismo, la Trinidad. Dice, segunda de Timoteo 1:9, segunda de Timoteo 1:9. Te repito, para que tomes nota, segunda de Timoteo 1:9, dice, Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amado, debemos sentirnos más que gozosos, saber que hemos estado en el plan eterno de Dios. Esta frase también, antes de los tiempos de los siglos, es igual a la que mencionamos hace un momento, antes del principio de los siglos. En los dos casos, la traducción literal sería antes del inicio del tiempo, antes de que exista el tiempo. El plan eterno de Dios. Y la oración de Jesús en Juan capítulo 17, lo vemos, versículo 5, la última parte. Versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amados hermanos, la promesa divina de salvar a los suyos se hizo en el pasado eterno, según el propósito suyo y la gracia suya, independiente de cualquier cosa que nosotros podamos hacer, de cualquier influencia externa. Ahora esta promesa, como no había nadie junto al Dios Trino, necesariamente hizo la promesa para sí. Esta promesa no lo hizo ni con ángeles, ni con arcángeles, ni con serafines. Por eso nos indica esta bella oración de Jesús en este capítulo 17. Tal promesa divina la hizo un miembro de la Trinidad a otro. Aquí estamos leyendo cómo el Hijo se dirige al Padre. Amados, como prueba tangible de su amor infinito por el Hijo, el Padre le prometió. El Padre, te repito, como prueba tangible de ese amor infinito que tiene el Padre por el Hijo, ¿qué es lo que hace? El Padre le promete al Hijo una esposa. ¿Y cuál es esa esposa? Es la iglesia. Es el grupo de hombres y mujeres que hemos estado en el plan eterno de Dios, la iglesia del Señor. Y el Padre le promete al Hijo una esposa. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Apocalipsis 19, 7 y 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cuál es la esposa del Cordero? Nosotros, la iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas ¿de quién? De los santos, de los apartados, de los escogidos, de los salvados por gracia. Por lo tanto, la compañía de esos pecadores redimidos, perdonados, lavados por la sangre del Cordero, que es la esposa del Señor, honrarán y glorificarán al Hijo por siempre, por los siglos de los siglos, en el pasado eterno, amados. Vamos entendiendo entonces. En el pasado eterno,
cuando no existía el tiempo, antes de los siglos, el Padre registró nombres en el libro de la vida. Y ahí estaban registrados nuestros nombres y otros no estaban registrados, ya lo vamos a ver más adelante. Y prometió hacerles a estas personas, hombres y mujeres, salvados por gracia, les prometió hacerles un regalo de amor para su Hijo. O sea, la iglesia del Señor es un regalo del Padre al Hijo. Y esto no lo digo para que nosotros nos sintamos ni superiores, ni muy especiales, ni exquisitos. No, esto nos hace humildes, hermanos. Porque ¿qué somos nosotros? ¿Qué nos merecemos nosotros? Pero hemos sido perdonados, hemos puesto nuestra fe en aquel que dio su vida en la cruz. Amados hermanos, esto nos debe hacer o mantenernos humildes delante de Dios. Pero prometió, el Padre le promete al Hijo darle una esposa. ¿Quién? La iglesia. Es por eso que Jesús podía orar, Padre, como lo leímos, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. A ver, ponga atención, versículos 5 y 6, mis amados, del capítulo 17. Se dice, ¿y cómo sigo comprobando estas verdades a través de la palabra? Versículos 6 y 7, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, cuando antes que el mundo fuese. Versículo 6, he manifestado tu nombre. ¿A quién? A los hombres que del mundo me diste. ¿Quién le dio? El Padre. ¿Quiénes eran ellos? Aquellos que estaban escritos en el libro de la vida. Dice, tuyos eran y me los diste. La iglesia es un regalo. La esposa del Cordero es un regalo para el Hijo. Nosotros no somos el centro de ese plan eterno de Dios, no. El centro es el Padre, el Hijo y la obra del Espíritu Santo en la esposa del Cordero, que es la iglesia. He manifestado tu nombre, les he mostrado esa gloria. ¿A quién? A los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Amados, vamos entendiendo esto. Vemos nosotros que pocos versículos después que lo vamos a leer, vuelve a subrayar que los creyentes son un regalo del Padre. Tú eres un regalo, ¿te puedes imaginar? Iglesia. Los creyentes son un regalo del Padre entregados con amor. ¿A quién? Al Hijo. ¿Para qué? Para la gloria de su Hijo. No es para nuestra gloria, es para la gloria de su Hijo. Mire, por favor, considere lo que dice el versículo 24 del capítulo 17. ¿Lo tiene ahí? Versículo 24. Dice con tanta claridad, Padre, aquellos que me has dado, ¿quién? El Padre. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Tremendo. Antes, en el Evangelio de Juan, Jesús ya había hecho referencia al hecho de que el Padre le da al Hijo, a los creyentes. Por ejemplo, después de haber alimentado a los 5,000, dijo a las multitudes, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Pero ponga atención a la primera parte, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, ni más ni menos. ¿Quién va a Él? Aquellos que el Padre le da. Y tú estuviste, y tú estás, y seguirás por siempre en el plan eterno
de Dios. Esto es motivo para darle gloria, alabanzas, palmas, reconocimiento. Cuando vemos que este mundo se va desbaratando en todo sentido, entender esta enseñanza de esta noche, amados, debería marcar nuestra perspectiva, debería definir nuestra perspectiva de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura. Amados, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, ni más ni menos. Y el que a mí viene, como el Padre me da, como regalo, el que a mí viene no le echo fuera. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, seguridad de la salvación, sino que lo resucite en el día postrero. Juan capítulo 6, versículo 37 y versículo 39. Juan 6, 37 y 39. También enseñó, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. En el versículo 44. Ninguno, ve ahí, ninguno es ninguno. Ninguno puede venir a mí, dice el Señor, si el Padre que me envió no le trajere. Amados, de acuerdo con el diseño soberano de Dios, el Padre lleva al Hijo a quienes ha escogido para perdonarlos, redimirlos, lavarlos, salvarlos, de acuerdo con su promesa eterna. El Hijo, a su vez, ¿qué hace? Recibe y protege a quienes el Padre le da, a quienes el Padre les lleva, puesto que son un regalo del Padre para el Hijo. Entonces el Hijo nunca los rechazaría ni permitiría que se perdieran. Los resucitaría para la gloria eterna. Eso dice la palabra. Amados, los pecadores no se salvan porque sean dignos de salvación o porque sean sabios, tan sabios que le escogieron a Dios, tan buenos, tan éticos, tan morales. No, no, no. Los pecadores se salvan por lo que dice, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él nos dio vida, mis amados, y no por obras, para que nadie se gloríe, sino porque el Padre los lleva con amor al Hijo, con el propósito de entregárselos como un regalo. Recuerda, la iglesia del Señor, compuesta por hombres y mujeres, salvados por gracia, que han puesto su confianza en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, son un regalo. La esposa del Cordero, que es la iglesia del Señor, es ese don, es ese regalo del Padre al Hijo. Y como es un regalo en respuesta al amor al Padre, ¿qué es lo que hace el Hijo? El Hijo no tarda en recibir a aquellos que son un regalo. El Hijo no abre sus brazos a los pecadores porque lo merezcan o porque lo busquen o porque sean buenos, porque tengan méritos, sino porque está completamente feliz de recibir de parte del Padre lo que Él preparó antes del inicio del tiempo. Amados, y como Él preparó antes del inicio del tiempo, luego estos hombres y mujeres que sus nombres están escritos en el libro de la vida, son buscados y son salvados. Eso lo dice con claridad absoluta el apóstol Pablo, amados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Amados, ¿te das cuenta? En el pasado eterno, cuando el Padre decidió redimir a los creyentes, lo hizo con un propósito, lo hizo con la intención final de conformarlos
a la imagen de su Hijo. Con razón el mismo apóstol Juan, en Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice, Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice, amados, esto es para la iglesia, esto es para tu vida. Tú que estuviste en el plan eterno de Dios, Dios que te conoció, que te predestinó, que te llamó desde antes de la fundación del mundo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué hermoso, hermanos queridos. Por lo tanto, nunca te olvides. La iglesia del Señor, los redimidos, siempre serían un tributo supremo, un regalo muy especial al Hijo. ¿Por qué? Porque no solo que les da el Padre, sino que este grupo de hombres y mujeres reflejarían su bondad perfecta, proclamarían su grandeza eterna como lo estamos haciendo en esta noche. Y cuando hablo, por si acaso, de bondad perfecta, no es nuestra perfección, es la obra de Dios en nosotros. Aquel que comenzó la buena obra, Él la perfecciona. Y entonces, a través de lo que la esposa del Cordero ha sido cambiada, transformada, se convierte en un regalo para el Señor. Porque seríamos como Él es en su estado glorificado. Dios no ha terminado con nosotros, diga conmigo, Dios no ha terminado conmigo. Él va a seguir trabajando, Él va a seguir obrando. Así que de eso ni nos preocupemos, mis amados. Por eso el apóstol Pablo dice que cuando es preciso, dice él, es preciso que hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y que el postrer enemigo será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Es preciso, mis amados, que todo esto acontezca. Viene el día en que Jesucristo, el verdadero Señor de señores, reclamará el universo que le pertenece por derecho. Llegará el día, mis amados, donde nuestro Señor reinará con la autoridad del Padre hasta sujetar a todo enemigo, inclusive la muerte. Cuando eso ocurra, al final de los tiempos, el Hijo devolverá el reino a su Padre y se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todo. Eso dice 1 Corintios capítulo 15, usted puede revisarlo con calma. El Hijo lo entregará todo al Padre, incluyéndose a sí mismo y los que están con Él, o sea, su iglesia. Amados, de ese modo, vamos avanzando. Aprovechemos unos 10 minutitos más. De ese modo, el don de amor del Padre al Hijo será recíproco entre ellos y los propósitos redentores de Dios, que fueron formados en la eternidad pasada, habrán llegado a su completa realización y finalización. Dios será todo en todos y se completará la historia de la salvación. Esta maravillosa realidad, amados, es que nosotros los creyentes en realidad no somos los protagonistas. Esto que quede claro. La esposa del Cordero no es la protagonista en el plan eterno de Dios, no. ¿Quién protagoniza? ¿Quién es el principal? Y de hecho, la principal preocupación del Padre es el honor del Hijo, que Él ama y desea ver glorificado. Por eso en la eternidad pasada prometió redimir a un segmento de la humanidad pecadora, que es la iglesia del Señor, que le daría al Hijo para que esta esposa le adorara y exaltara a Él por siempre. Igualmente, la preocupación principal del Hijo es el honor y la gloria del Padre. Esto es algo recíproco, mis amados. Debido a que Él, nuestro Señor Jesucristo, ama al Padre con amor perfecto, recibe su regalo con gozo infinito, la iglesia.
acepta felizmente a todo pecador que el Padre le da. Más aún, consideró tan precioso el regalo que nuestro Señor Jesucristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él sabía lo que el Padre estaba entregando. Vidas, almas, hombres y mujeres salvados por gracia. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amados, lo hizo para cumplir los propósitos eternos de Dios en él. Efesios capítulo 3, versículo 11, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Propósito eterno. Diga conmigo, mi Señor Jesucristo es parte de un propósito eterno, porque Él mismo es eterno. Pero tú y yo somos parte de ese plan eterno. Amados hermanos, con estos propósitos eternos en mente, Jesús fue al Padre en oración en el capítulo 17 que estamos estudiando hoy. Precisamente la noche anterior a su muerte, el Señor hace esta oración preciosa de Juan 17. Y el Señor sabía que el Padre había predeterminado redimir un pueblo que le entregaría al Hijo como esposa. También sabía que los redimidos reflejarían su gloria. Serían conforme a su imagen. Le alabarían, le glorificarían y le servirían por toda la eternidad. ¿Quién? La iglesia. De igual manera, amados, yo les dije, el Señor sabía quiénes están escritos en el libro de la vida y quiénes no están escritos en el libro de la vida. Cuando tú vas, por ejemplo, al libro de Filipenses capítulo 4, versículo 3, y yo te voy a dar algunos pasajes bíblicos y quiero que los apuntes y luego los revises. Nuestro Señor Jesucristo sabía que los nombres de aquellos hombres y mujeres que van a ser parte de la iglesia estarían escritos en el libro de la vida. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, desde antes del inicio del tiempo. Filipenses 4:3 dice, asimismo te ruego también a ti, dice Pablo, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, colaboradores del apóstol Pablo, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Quiénes? Hermanos de ministerio, de milicia, hermanos en Cristo, nada más y nada menos que del apóstol Pablo. Esos nombres de esas personas ya estaban escritas en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré. Esto no es que hay una posibilidad, no, esto es una promesa. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vea la diferencia con aquellos que no están escritos en el libro de la vida. Que Dios conoce porque Él es eterno. Nada le es oculto, mis amados. Apocalipsis 13:8 dice, aquellos que empezaron a adorar a la bestia en los 7 años de tribulación. Dice, y la adoraron, hablando de la bestia, y la adoraron todos los moradores de la tierra, todos los moradores, habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Hay nombres que están ya escritos y hay nombres que no están escritos. Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a
a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos. ¿Desde cuándo? No están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Quiénes? Los que no están escritos en el libro de la vida ¿desde cuándo se escribió este libro? Desde la fundación del mundo. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces hay nombres que están escritos desde la fundación del mundo y hay nombres que no están escritos. Solo Dios conoce, solo Dios sabe. Capítulo 21, versículo 27, Apocalipsis 21:27, y voy terminando. Dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, hablando de la presencia de Dios, el tabernáculo de Dios, el mismo cielo. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente, ¿quiénes entrarán? Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amados, había venido al mundo nuestro Señor Jesucristo a pagar el precio redentor para comprarlos en el mercado de esclavos, aquellos que están inscritos en el libro de la vida. ¿Cómo sabemos nosotros? Nosotros no sabemos. ¿Pero por qué Dios? No, Dios es Dios. Él es justo. Él es soberano. Él no piensa como nosotros pensamos. Él no se equivoca como nosotros nos equivocamos. Él conoce más de lo que nosotros ni nos podemos siquiera imaginar. ¿Pero por qué Dios? No, Él no es injusto, ojo. Él es perfecto. Él es santo. Él es inmutable. Entonces, ¿qué hizo con nosotros, iglesia? El Señor vino a comprarnos en este mercado de esclavos del pecado y nos compró a precio de sangre. Porque ahí donde tú estás, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres o antepasados, no con cosas corruptibles como oro o plata. Amados, nuestro Señor Jesucristo era consciente de que la hora había llegado para hacer todo lo planeado desde antes de la fundación del mundo. Por eso, cuando Jesús dijo al Padre: glorifica a tu Hijo, estaba pidiendo: glorifica a tu Hijo. Lea conmigo Juan 17:5. Nuevamente, y termino. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Glorifica a tu Hijo. Estaba pidiendo que el plan eterno de redención se consumara exactamente como se había determinado en su soberanía antes del inicio del tiempo, antes de los siglos, en una eternidad pasada. Y tú y yo somos parte de ese plan eterno. Señor, te damos gracias porque no nos desechaste. Gracias porque además no hay nada bueno, Señor, en nosotros. Es tu pura gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Señor, gracias porque la vida de tus hijos y de tus hijas, la vida de tu iglesia a través de los siglos y la vida de tu iglesia, esta iglesia local, Dios es fiel. Señor, ha estado en tu mente y en tu corazón aún antes de la fundación del mundo. ¿Qué hacemos? Mantenernos alegres, mantenernos firmes, confiados en ti, Señor, que ni una sola de tus ovejitas va a ser arrebatada de tu mano. Gracias, Señor, por habernos comprado a precio de sangre, y gracias, Señor, porque tu iglesia es la esposa del Cordero.
Tu paz sea sobre cada uno de tus hijos y guarda esta palabra, que quede guardada en el corazón de cada uno de ellos. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, solo hay gratitud. Para gloria de Dios Padre, solo hay gratitud. Y en el poder del Espíritu Santo hay gratitud. Gracias por habernos tenido en tus planes eternos. Amén y amén. Dios les bendiga, amados.